La siguiente conferencia se llama Sanidad Mental y Emocional. Y tiene que ver con todo el tormento que la hermana sufrió y que ella tuvo que trabajar duramente. Nosotros la guiamos en su trabajo, qué era lo que tenía que hacer, qué textos tenía que estudiar, cómo debía orar, qué debía de hacer en cada momento por el cual ella pasaba, y la única que avanzaba era ella de acuerdo a su disposición. Si la persona no se dispone, uno no puede hacer absolutamente nada. La decisión es de la persona que necesita y que en verdad quiere ser libre. Para que nosotros podamos entender cómo debemos o cómo tenemos que ser libres, nosotros tenemos que entender a través de la palabra del Señor cómo debemos ser diseñadas, cómo Dios nos diseñó. ¿Será que somos solo sentimiento? ¿Y será que los sentimientos gobiernan nuestro cuerpo? ¿Será que y el espíritu qué? O sea, tenemos que conocer a través de la palabra del Señor cómo nos diseñó Él. La palabra en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y el forro se llama el cuerpo. Tenemos que entender que el Señor lo que quiere es separarnos, es consagrarnos, es que tengamos una pureza física, moral, espiritual. Eso es lo que significa santificar, en hebreo kadosh, santo, apartado del pecado, apartados para Él. Él quiere que todo nuestro ser esté apartado. El cuerpo piensa, siente y actúa en respuesta a la santidad que tenemos en nuestra persona interior, en nuestra alma. Así actúa el cuerpo. Nosotros debemos entender algo. Nosotros somos personas a las que Dios sopló ruaj, un aliento de vida. Y Él nos dio un alma y nos dio su espíritu. Él nos dio un espíritu, y a los que nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, ahí en ese espíritu habita el Espíritu Santo. Al que no se arrepiente, no habita el Espíritu Santo allí. Habitarán otras cosas, pero no el Espíritu Santo. Entonces, a los que creemos, el Espíritu es el que hace la función de tener la comunión con el Señor. Por medio del Espíritu que habita en nosotros, del Espíritu Santo, podemos tener una común unión, y es cuando empiezas a entender la Biblia. Es cuando empiezas a tener discernimiento entre lo que dice Dios que debe ser y lo que parece ser, pero no es. Eso es el discernimiento, y eso está en el Espíritu. Tenemos un alma que la tienen los animales y que la tiene todo el mundo, que son las emociones, cómo sientes, tienes un pensamiento, obviamente tienes una voluntad, tienes una conciencia, ¿sí? De acuerdo a cómo ese ser interior esté apartado para Jesucristo, así se manifiesta en nuestro cuerpo. Gálatas 5:22 dice que las obras de la carne son manifiestas, o sea, que se evidencian: adulterio, fornicación, inmundicia, borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debemos entender que nosotros estamos diseñados así, y que cuando nosotros nos arrepentimos, viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros, en nuestro espíritu, para poder tener una común unión con Dios. Y por eso también puedes cantar, puedes adorar al Señor, puedes vencer el pecado, tienes poder para que el pecado ya no te venza, ya no te domine, sino tú domines el pecado. Así se vence el pecado. Pero también debemos entender que nuestra mente es el campo de batalla.
Nuestros pensamientos son el campo de batalla. Como lo vimos ahorita en el testimonio de la hermana, fíjese que ella ya asistía a la iglesia hacía tiempo. Venía asistiendo a la iglesia, pero empezó una batalla en su mente. Cuando empieza la batalla en la mente y cuando empiezan todas esas cosas, nosotros debemos entender algo muy importante. Que a causa de la amargura no tratada bíblicamente, empieza a venir algo que se llama depresión. Cuando nosotras tenemos una herida, esa herida se convierte más tarde en algo amargo y luego se convierte en odio y luego la persona puede querer suicidarse o puede querer matar a otra persona. Si la amargura no se trabaja bíblicamente, podemos llegar a eso. Y una de las causas más grandes de la depresión es la amargura. Y nosotros ya vimos lo importante que era perdonar, ¿cierto? Y vimos lo importante, si nosotros no trabajamos bíblicamente con esos sentimientos que no vienen de parte del Señor, podemos caer en la depresión. La depresión no es otra cosa que un trastorno emocional, espiritual, donde la persona se siente triste, se siente desganada, tiene un malestar interior, se aísla, llora, no duerme o duerme más, le falta el interés sexual, tiene desánimo. Eso es lo que se llama la depresión. Y en el original griego significa oprimir hacia el suelo, aplastar. Eso es. Así se siente una persona deprimida por no tratar sus problemas emocionales bíblicamente en el Señor. Tenemos una depresión que es normal, o sea, la depresión no siempre es espiritual. Pueden haber anomalías físicas por falta de balances químicos en el cuerpo. Cuando hay hipertiroidismo, cuando es de la tiroides, cuando hay hipoglicemia, diabetes, tumores, exceso de insulina, un tumor cerebral, cuando hay perturbaciones químicas en la sangre, los electrolitos, el sodio, el potasio quedan fuera de balance. Eso puede causar depresión. Pero si usted ve que no tiene nada de eso, pueden haber otras cosas que causen una depresión. Y una depresión se puede convertir en algo totalmente anormal. Cuando la mujer tiene su periodo menstrual, puede sufrir de depresión a causa de sus hormonas, puede sufrirlo, eso es una depresión normal. La depresión posparto, porque después de que una persona da luz, una mujer da luz, el estrógeno y la progesterona se bajan rápidamente en las mujeres y eso causa alteraciones químicas en el cerebro que pueden provocar cambios en el estado de ánimo, ¿sí? También pues la mujer no duerme bien, el bebé no la deja dormir, le dio mastitis, bueno, en fin, cantidad de cosas que ustedes conocen y eso puede llevar a una depresión posparto. Lo mismo en la adolescencia por la influencia de las hormonas, siempre y cuando sea por eso, puede generar también una depresión. ¿Cuál es el tratamiento bíblico en una depresión posparto o una depresión normal? Sí, porque no vamos a decir toda la depresión es espiritual, no. Si a usted fue y a usted no le encontraron absolutamente nada en los exámenes, es porque esa depresión es espiritual. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo se trata una normal? Echando toda nuestra ansiedad en Cristo porque Él tiene cuidado de nosotros, ya lo vimos, orando y meditando en la palabra del Señor. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, tenemos otras causas también de la depresión normal, por ejemplo, cuando se muere alguien, o sea, es normal que tú sientas tristeza, ¿sí? Cuando la gente pierde de pronto el empleo, hay diferentes circunstancias de la vida, es normal que te entristezcas porque el Señor nos dio alma. Pero
Cuando esa depresión, escuche bien, se convierte en algo cíclico y se prolonga durante meses y empiezas un día bien, un día mal, un día bien, un día... Y eso se va prolongando de acuerdo a cómo te trate tu esposo o cosas externas, o de acuerdo al estado de ánimo, duras 2 meses bien, 2 meses mal, 2 meses bien, 2 meses mal, no sabes qué hacer, no sabes de dónde vienes, no sabes para dónde vas. Es una depresión anormal. Y esa depresión anormal, cuando se prolonga, da orígenes a trastornos mentales. A una persona no le da un trastorno mental, ya, me dio, no, es porque no se ha tratado el pecado bíblicamente como vimos en el testimonio de la hermana. Sí, ella de pronto un día amaneció así, pero es porque ella no había tratado su pecado. No había tratado con su vida de cara a cara con el Señor. Entonces la llevó a eso. Y por eso lleva a unos trastornos mentales. Y cuando eso pasa así, ocurre eso es pecado, hermanas. Es pecado. Porque eso sucede por no manejar el problema original en forma bíblica. Por eso se causa todo eso. Porque viene la herida, viene el rencor, viene el resentimiento, viene la amargura, vienen los complejos de culpa, la tendencia constante a guardar rencor, viene el odio, entonces empiezan las actitudes de agresión. Usted cogió a su esposo, lo rasguñó todo y usted no supo qué por qué. ¿Sí? Vienen los problemas mentales, la esquizofrenia, la locura y los trastornos de personalidad múltiple. Esos son los pasos para llegar allá, si no trabajamos bíblicamente. Entonces la pregunta es si una persona que padece desórdenes nerviosos no tiene ninguna culpa ni responsabilidad, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, si la tiene o no la tiene. A la luz de la Biblia, no de la ciencia humanista, porque la ciencia está en la palabra. La palabra, ahí hay ciencia, ¿sí sabía usted? Vamos a verlo a la luz de la palabra. Y vamos a verlo con un ejemplo muy tremendo, y es la historia de Caín y Abel, ¿se acuerdan? Vamos a mirarlo allí, Génesis 4, 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú en la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín trajo una ofrenda a Jehová del fruto de su esfuerzo propio para agradar a Dios, de su esfuerzo propio para llegar a una comunión con Dios. O sea, Caín era religioso. Por medio de sus obras él quería agradar al Señor.
No a la manera de Dios quería establecer una común unión con Dios, sino a su propia manera. Era un hombre lleno de autosuficiencia, era un hombre lleno de confianza en sí mismo, tenía un corazón engañoso. ¿Usted sabía que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y que el único que lo conoce es el Señor? O sea que Caín era de aquellos que decía, yo sé cómo salir de esto, a mí esto no me va a quedar grande. Lo voy a hacer a mi manera. Si yo sé la Biblia, yo he ido 25 años y pues no, yo no necesito que nadie me venga a enseñar a mí acá. Yo lo puedo hacer, yo lo hago a mi manera. La hermana dijo que ya oró, yo voy a ir a hacer mi programa, yo sola y oraré. Su propio esfuerzo. Ofreció una ofrenda sin sangre, Caín. Del fruto de la tierra, ofreció una ofrenda sin sangre. En cambio, Abel trajo de lo mejor, de sus ovejas y de lo más gordo. O sea, ¿qué quiere decir? Que él hizo sacrificio de sangre. Se despojó de sí mismo y le dijo, Señor, yo no puedo, soy débil. Hazte fuerte en mi debilidad. No es a mi manera, Señor, es a tu manera, es como dice tu palabra. Recuerden lo que hicieron los padres de Caín y de Abel, cosieron hojas de higuera. Y fíjese que después de que Adán y Eva cosieron hojas de higuera y que ocurrió todo el desenlace, que el Señor les dijo las consecuencias por no quererse arrepentir, porque el Señor los estaba buscando para que se arrepintieran, ellos dijo, no, tranquilo, Señor. Yo me las puedo arreglar solo con mi delantal de higuera. Sí, más linda mi delantal de hojas, mi delantal de higuera. Yo aquí me las arreglo con mi religión, con mis creencias, con mi tradición. Yo me las arreglo acá, Señor. No te necesito. Gracias. Pero el Señor dice ahí en Génesis que Él hizo un sacrificio de un animal y los vistió de pieles. Eso es como una tipificación del sacrificio de Cristo. Su sangre nos limpia. Por eso es que Dios miró con agrado la ofrenda de Caín, de Abel, porque fue una ofrenda con sangre. Porque la palabra en Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Qué ocurrió cuando pasó todo esto? Caín dice que se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Respondió equivocadamente enojándose cuando es confrontado con la verdad. Cuando una persona se le confronta con la verdad y decae su semblante y se enoja, empieza a amargar su vida. Se empieza a amargar. ¿Por qué no quiere ser confrontado? El Señor lo confrontó. Oiga, Caín, ¿qué le pasa? ¿Por qué se decayó su semblante? Hay una versión para el versículo 6 y 7 que el Señor le dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Preguntó el Señor a Caín y le pregunta hoy a usted. Y dice el Señor, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Ten cuidado, el pecado está a la puerta. Al acecho, ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Tú debes dominar el pecado si tú tienes el Espíritu Santo. Amén. Y el pecado consiste, para el tema que nos ocupa a nosotros, de no perdonar, de guardarse la amargura y de guardarse la religión y de guardarse sus cosas, de ignorar la palabra o desecharla y decir yo lo hago como a mí me parece, y entonces hay una lista de iglesias, en Google, esta me gusta, bueno, esta dice que hace la alabanza así, no, esta no, esta sí. Pero muy pocas veces una persona busca una iglesia donde le enseñen la palabra. Sí las hay, poquitas sí, pero las hay, pero es muy poco, muy poco. Dios le advierte a Caín las consecuencias de responder equivocadamente.
Y si Dios buscó a Caín, Dios lo buscó para que Caín se arrepintiera. Pero Caín no pidió perdón y Caín se aferró y se endureció por falta de arrepentimiento. No quiso cambiar su manera de pensar. No fue responsable ante las decisiones que había tomado. Dios le dio dos opciones a Caín. Dios le dijo, serás aceptado si haces lo correcto. O sea, si tratas tu asunto bíblicamente, serás aceptada para sanidad. Pero si no, si te niegas, si te resiste, le dice el Señor, ten cuidado. Si te niegas, ten cuidado. ¿Por qué? Porque Él le decía, tú debes dominar el pecado, tú debes ser el amo del pecado, no el pecado de ti. Si te niegas a buscar al Señor como debes buscarlo, si desprecias, si ignoras su palabra, ten cuidado. Porque ¿cómo vas a tener la fortaleza para vencer el pecado? Caín dejó brotar en él una raíz de amargura porque ya no eran celos lo que sentía. Porque eso es algo que se venía anidando en su corazón. Él no lo iba a matar de una vez, ya lo mato. No. Eso era algo que él venía guardando en su corazón y que empezó a aflorar y que empezó a cultivar y que empezó como una bola de nieve ahí, creciendo, creciendo, creciendo. Él dejó que creciera la amargura en su corazón, como dice en Hebreos 12:15. Nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura es una de las causas por la cual muchos creyentes están en miseria y enfermos y otros se han apartado del Señor. Y yo les digo una cosa, la amargura es la puerta abierta para que entren demonios a su vida y lo atormenten, porque esta lucha es contra espíritus malignos. Cuando no se tratan todas esas cosas como hablamos bíblicamente, puede pasar eso. Recuerde que en Mateo 6, 14, 15 dice que si nosotros no perdonamos nuestras ofensas a los demás, el Señor tampoco nos perdonará. Entonces, tremendo. Miren lo que dice la palabra, ¿sí? Si nosotros tratamos el problema, si tratamos las heridas, si tratamos todo eso, bíblicamente no se va a agravar el problema, no va a avanzar hasta que seamos psicóticos, sino el Señor va a sanar. Y ustedes vieron cómo Dios levantó a la sierva, así Dios va a levantarlos. Pero ¿qué ocurre cuando eso no pasa y las personas llegan a ser psicóticos? Y llegan a tener una mente dividida y llegan a tener un trastorno de personalidad múltiple. Es porque buscan la solución fuera de la palabra. Dice Isaías 30, del 1 al 3. Ay de los hijos que se apartan de Jehová, que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Quién dice? Jehová. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo ¿qué? ¿Pecado a qué? Si usted no va a la palabra y usted busca otra cosa, usted no se está cobijando del Señor y usted añade pecado a pecado. Versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su fuerza en la sombra de Egipto. No preguntan qué dice el Señor, no quieren buscar en el Señor y van y se fortalecen con la fuerza del mundo, con todas las, ya sea una persona, ya sea un doctor, ya lo que sea, que no sea en la palabra, y ponen su esperanza en la sombra de Egipto. Versículo 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará ¿en qué? ¿Y el amparo en la sombra de Egipto en qué? Para allá van, antidepresivos, a la lata, confusión.
Lo dice la palabra y lo dice Jehová, porque él dice Jehová. Consejos de terceras personas. Es más, como decía la hermana, hasta empiezan a confiar en que el pastor los toque en lugar de ir a la fuente que es la palabra del Señor para que los examine, para que les muestre el pecado, para que los fortalezca si están en alguna prueba. Por eso ocurre esto, por eso ocurren las adicciones a los antidepresivos, las adicciones al alcohol, a las sustancias psicoactivas. Por eso son adictas emocionalmente y no pueden vivir sin él y si él no está. O por eso hay muchas personas que van de una iglesia a otra que a ver si le van a solucionar la aflicción en una iglesia. Y por eso hay muchas que son compulsivas, son compradoras compulsivas, ponen su esperanza en la riqueza y cuando no hay dinero se suicidan. Porque van al Nilo, van a Egipto, van a otro lado a buscar la solución que está en la palabra. El Señor le dice a Caín, el pecado está a la puerta y al acecho y ansioso por controlarte. El pecado siempre va a estar ansioso por controlarlo a uno. Satanás quiere ganar la partida porque él quiere llevarte al infierno. Él no quiere irse solo porque él sabe que se va a ir solito al lago de fuego, pero él se quiere ir acompañado. Pero nuestra responsabilidad es dominar el pecado y ser amo del pecado. Nuestro espíritu debe dominar nuestra alma. En otras palabras, nuestro espíritu debe dominar nuestras emociones. Y la única manera de fortalecer nuestro espíritu es a través de la meditación y el estudio permanente y sistemático de las Escrituras. Amén. Por eso dice la palabra, de nuevo cito esta palabra, Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, confiada en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. La sanidad de mi alma y la sanidad de mi mente es mi responsabilidad. Fíjese lo que hizo y siguió haciendo Dios, porque Dios quería que Caín se arrepintiera y Dios quiere que uno se arrepienta y Él va a estar ahí. Y si tienes un familiar cristiano, va a ser más tenaz, porque te van a rodear y te van, ya sea de un lado y del otro, y te van a decir que busques y te van a decir que puede ser que no se hace familiar, pero por la oración de esa persona te va a buscar el Señor y va a estar ahí porque Él es fiel. Si nosotros oramos por nuestros familiares no creyentes, Él es fiel y le envía a sus obreros y estorban. En el versículo del 8 al 10 dice que Caín no hizo caso a la primera advertencia de Dios y mató a su hermano. Dijo, no, yo arreglo este asunto a mi manera, y fue y lo mató. Entonces su pecado se agravó. Fíjese que ya no eran celos, fíjese que ya no era envidia, fíjese que ya no era enojo, fíjese que ya no era amargura, se agravó, ya era homicidio. Ya era homicidio. Dios les da la segunda oportunidad a Caín de confesar su pecado, pero él escogió endurecerse. Nosotros podemos escoger como creyentes si las heridas o las circunstancias trágicas nos amargan o nos maduran para formar el carácter de Cristo en nosotros. Dice que se agravó su pecado. ¿Cómo se agrava el pecado de una persona alejada de la palabra del Señor y que no trata sus cosas de manera bíblica? Empiezan los desórdenes nerviosos y el cuerpo físico empieza a ser afectado grandemente. ¿Han oído hablar de las enfermedades psicosomáticas? O sea, empiezan a formarse funciones que no son orgánicas o químicas, se empiezan a formar tumores, se empiezan a formar enfermedad en los huesos porque no se confiesa el pecado. Entonces la persona empieza a somatizar todo. Eso no es de la nada, ay, somatizó, no. Porque no confesó el pecado, no se quiso arrepentir y siguió guardando ahí, así vaya 30 años a la iglesia. Dice en Salmos 32 del 2 al 4, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor
como en sequedades de verano. Cayó. Mientras él cayó, dice el versículo 3, hizo silencio, no confesó, se empezaron a envejecer sus huesos. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Artritis, osteoporosis, no tanto es que sea por la edad. A no ser que se compruebe una falta de alguna vitamina, alguna cosa química en verdad comprobada, pero incluso hasta esas cosas uno las somatiza cuando el pecado no es confesado. Proverbios 28, 13, 14, en el 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, el temer a Dios es el confesar el pecado, pero el que endurece su corazón, como le pasó a Caín, y no confiesa su pecado, caerá en el mal. Y por eso empiezan los desórdenes nerviosos. Fíjese que es un proceso. ¿Cuántos años hará que llevan cosas allá guardadas que... Génesis 4:10 dice, y él le dijo, o sea, el Señor, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. En el versículo 11 le dice, maldito serás tú en la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. En el 12 dice que no volverá a tener la fuerza y que será errante y que será extranjero. Y en el versículo 14 Caín dice que entonces pues, bueno Señor, si es así entonces me voy a esconder de tu presencia. Y a pesar de todo lo que he hecho, voy a seguir haciendo las cosas como yo quiero. Y siguen las consecuencias por ignorar a Dios, por ignorar lo que Él le está diciendo, por ignorar su palabra. Y empieza ese trastorno de personalidad múltiple. El doble ánimo. Santiago 1:8 dice la palabra, el hombre de doble ánimo, de doble alma, es inconstante en todos sus caminos. O sea, es inestable. Un día está bien, el otro día está mal. Un día está feliz, el otro día. Y si esos picos empiezan a ser extremos, se vuelven neuróticos o esquizofrénicos. Unos tiempos de euforia y de pronto unos tiempos de depresión. Si ese es el diagnóstico suyo, si ese es el diagnóstico de algún familiar, si eso está ocurriendo es porque no se ha confesado el pecado. Bíblicamente, se lo digo, Deuteronomio 28:15, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de este hombre de doble ánimo o de personalidad múltiple? Eso no es nuevo ni es descubierto nuevo, ahí lo dice en la palabra, el de doble ánimo, el de doble alma, el de doble emoción, inconstante en todos sus caminos, ahí está. Neuróticos, ahí está en la palabra. Caín sembró para su carne y de su carne cosechó corrupción. Dice en Deuteronomio 28:15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No es que usted puede correr todo lo que quiera, pero ahí dice que ¿qué? Y maldiciones, no le ponga nada místico a la palabra maldición, le empiezan a poner, Dios me maldijo. No, como yo les decía, Dios no lo maldijo. Usted hizo algo, no se quiso arrepentir, pues viene una consecuencia, es eso. Sencillo. No es que Dios mandó la maldición, no, es que usted es responsable de sus decisiones, no se quiso arrepentir. Pastora, pero es que yo no sabía, hoy sabe, hoy ya sabe lo que tiene que hacer. Y si se le ha olvidado, tranquilo, venga, búsquenos que nosotros lo guiamos y lo ayudamos. O sea, ya a partir de acá usted no tiene excusa, no tiene excusa. ¿Me hago entender? No tiene excusa porque ya sabe, no está en ignorancia. Ni aún el que está en ignorancia tiene excusa. Porque
aún el Señor pone en el corazón y el Señor llama, solamente que la gente se resiste. ¿Qué dice en Deuteronomio 15:28 acerca del tema que estamos tratando? Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Versículo 65 de Deuteronomio 28. Y aún entre estas naciones descansarás, ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Versículo 66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día. Y no tendrás seguridad en tu vida. ¿No es el testimonio que nos dio ahorita la hermana? De lo que a ella le ocurría. Versículo 67. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuere la tarde? Y por la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Fíjese hasta dónde nos lleva el pecado no confesado si nosotros determinamos seguir llevando nuestra vida a nuestra manera y como queremos. Y tratando tantas cosas tan delicadas de nuestro corazón de verdad, que de pronto no las podremos evitar, tratándolas fuera de la palabra, tratándolas de otra manera como Dios no ha dicho ni nos ha mandado que la tratemos, porque Él es el único que puede convertir nuestro corazón. Empieza la persona esquizofrénica, con alteraciones de personalidad, alucinaciones, pierde el contacto de la realidad, se vuelven maníacos depresivos con esa exaltación maníaca, excitación, melancolía, excitación, melancolía. Porque no se ha tratado bien el rechazo que traen desde niños. Y yo les digo una cosa, la única medicina es la sangre de Cristo. Cuando usted deja pasar todo eso hasta un punto que no debe dejarlo pasar y no trata eso inmediatamente, empieza a abrirle puertas a los seres inteligentes, que son los demonios. Eso es lo que quiere decir en la palabra, en el griego, demonios, seres inteligentes, no son ningunos brutos, que entran a la mente, entran a los sentimientos, entran al alma y empiezan a oprimir, empiezan a confundir y hacen que la persona enloquezca. Y Dios se hace a un lado y Dios autoriza. Es cierto que el maligno no puede tocar a un cristiano. ¿Qué quiere decir tocar? No lo puede mandar al infierno. No es que el maligno le puede hacer. No. Que no lo puede mandar al infierno. Si usted busca en el griego tocar, significa no lo puede destruir en el infierno. Eso no lo puede hacer. Pero el diablo sí puede oprimir a un cristiano. Puede engañarlo. Y si el cristiano le abre la puerta con su falta de perdón y su amargura y su falta de propósito y su falta de palabra, entonces empieza a atormentarlo hasta enloquecerlo. Si usted, que es el responsable, se lo permite. Amén. O sea que no sé hasta dónde de verdad la persona cristiana de verdad pueda estar permitiendo que el diablo venga y lo atormente. Y tenemos un ejemplo, primera de Samuel 16. Ay, pastora, pero en la Biblia sí, tenemos el ejemplo en la Biblia. Yo todo se lo sustento, lo que digo, con la palabra. Primera de Samuel 16 dice, Saúl entró a su corazón, es la historia de Saúl y de David. ¿Sí la conocen? ¿Sí la han visto? El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Fue un rey y fue el primer rey de Israel. Pero el rey Saúl lo escogió el pueblo, más al rey David lo escogió Dios. El rey Saúl estaba primero, pero el Señor, al ver el corazón torcido de Saúl, escogió a David como rey sobre Israel. Y dice en el versículo 1 de Samuel 16, no recuerdo si es el 1, dice que entró al corazón de Saúl un espíritu de celo.
y comenzó a manifestar un espíritu de competencia porque Dios le quitó el reino. Y empezó la envidia y empezó los celos, porque él, debido a que no tenía una respuesta fácil y rápida del Señor, consultó una divina, una bruja, un medium, que para que le revelara, le mostrara, le dijera, y Dios aborrece eso, hermanas. Dios aborrece eso porque eso es ocultismo. Dios aborrece que usted vaya donde los cartas, las brujas, Dios aborrece eso. Dice en el versículo 14 de 1 Samuel 16, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Quién mandó ese espíritu malo? ¿Por qué? ¿Porque quiso? No. Usted tiene que entender que el Dios de la Biblia es un Dios justo. Él no va a actuar solo amor, solo amor, solo amor, porque Él es justo. Pero Él no va a actuar con solo ira y juicio, porque Él es amor. Él cuando actúa, actúa con todos sus atributos al 100%, y es algo que nosotros no lo podemos comprender, se nos hace un cortocircuito. ¿Cómo así? Pero así es que actúa el Señor. Y dice que se apartó de Saúl el espíritu y que vino un espíritu malo, o sea, un demonio, porque el Señor es soberano. Porque el diablo no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Y Dios le da permiso cuando Él necesita usar para su propósito alguna cosa que no es tan buena para nosotros, pero que nos va a purificar. De acuerdo a nuestra reacción y a nuestra decisión. Nosotros decidimos. Dice en el versículo 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Vuelve a repetir, cuando en la palabra se repite algo es porque es cierto y lo quieren afirmar, porque en ese tiempo no existía la negrilla, entonces estaba escribiendo y negrilla, no, entonces vuelve y repite, por eso repite. Versículo 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Saúl era tremendo, ¿no? Se puso celoso, pero cuando David le servía, pues venga y toca el arpa. Hipócrita, de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Así era Saúl, y así a veces somos nosotros. Aquí el punto es que la adoración no la aguantan los espíritus inmundos. No la aguantan. Era la única manera que podía tener paz. Pero cuando no había adoración, venía ese tormento. Mire, hermana, si usted ve que usted tiene esos episodios de tormento y que pone la adoración y usted, ay, pero usted no puede estar todo el día con la adoración, examine su corazón. Hínquese ante el Señor y dígale, Señor, muéstrame mi corazón. Muéstrame si hay caminos de perversidad, Señor, y guíame por el camino eterno. Señor, aquí entre tú y yo, muéstrame, quiero ser libre. Amén, porque eso no es normal. Que hoy vengo 25 años y he estudiado 80 libros, no. Permita que el Espíritu Santo examine su corazón. Dios quiere hacerlo. Dios extendió el perdón en la cruz del Calvario. Dios extendió la libertad en la cruz del Calvario a través de Jesucristo y Él lo quiere hacer. ¿Por qué se resiste? ¿Por qué tapa todo? ¿Por qué cree que todo está bien, que no pasa nada? ¿Cómo así que no pasa nada? Sí pasa. Sí pasa, vaya a la iglesia que vaya, musulmana, cristiana, católica, y les digo esto porque es que este pueblo es demasiado religioso. Y cree que porque va, ora, yo no sé, estudia unos libros, hasta les digo a los que vienen acá, ¿tú crees que porque vienes sabes Apocalipsis, sabes Daniel, sabes? Examina tu corazón, usa eso para examinar tu corazón. ¿Cómo va a ser normal eso? No, señora, no es normal. ¿Qué es normal? Pues que sintamos tristeza es normal. Pues que sintamos dolor si se muere alguien, pues es normal. Pues que cuando tenemos nuestro tiempo de periodo, que a veces uno se siente abatido, es normal.
Pero cuando somos así, de doble ánimo, cuando empezamos, no es normal. Cuando todo está bien, estás bien. Cuando llega y pasa una tragedia o algo en tu vida, entonces te moriste, te fuiste a la cama, te dio dolor de huesos, te dio dolor de todo, te fuiste al hospital. No es normal, mujer. No es normal, y es hora que te levantes en el nombre de Yeshua y digas: Señor, heme aquí, me arrepiento. Examina mi corazón, muéstrame y dime qué tengo en mi corazón, de verdad, qué tengo en mi corazón. Amén. Porque no es normal, mujer, no es normal, y no te puedes conformar con eso. No te puedes conformar con eso. Sí, hay enfermedades, sí, pero examínate. Tampoco, pues sí, nos vamos a enfermar, sí, algunas se morirán de una enfermedad, yo qué sé. Dios es en su soberanía, pero que eso sea siempre y que cada vez que pasa algo, ¡ay! Un mes al hospital, no puedo, no, es problema tuyo con el Señor. Busca al Señor mientras Él pueda ser hallado, mientras que está cercano. No endurezca su corazón a la voz de Dios hoy. Porque no es cuando tú quieras arrepentirte, no es cuando tú quieras, es cuando Él quiera. Y de pronto, como le pasó a Esaú, que buscó amargamente el arrepentimiento, no lo vas a hallar. Así llores. Porque no es cuando tú quieras, es cuando Él quiera. Otra cosa que abre la puerta a los espíritus inmundos que atacan la mente es la idolatría, mujeres. Abran su palabra en Éxodo 20. Es palabra de Dios, ¿no? Te alabamos, Señor. ¿Es palabra de Dios o no? Ah, bueno. ¿Y cómo es palabra de Dios? Y si usted quiere confrontar esta versión Reina Valera con la versión Dios habla hoy, o con la versión, o una versión muy Jerusalén, cualquier versión católica va a encontrar que dice lo mismo. Nadie ha cambiado nada, vaya y lo busca ya. Incluso si trajo su Biblia, Dios habla hoy, le sirve. Pero aquí lo que nos vamos a obedecer no es una religión, es que palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa es la palabra. Éxodo 20, 3, dice la palabra del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Será que esto necesita explicación? Es que parece que a veces, no, pero es que es para un recuerdo, la fotico de Jesús, ¿cuál recuerdo de qué si acá no dice cómo era Jesús? ¿De qué? De la imagen de un pintor que una vez se le ocurrió que Jesús era así y fue y lo pintó y todo el mundo allá arrodillado. Pero no es el Dios de la Biblia. Y Él es muy celoso con eso, porque tú no puedes rebajar a Dios Elohim, a Yeshua, el que murió en la cruz, a una foto o a una estatua de yeso hecha por un hombre. Tú no puedes hacer eso, porque cuando tú haces eso y te inclinas, tú le estás dando poderes del demonio a esa imagen. Por eso vienen los demonios y hacen que la imagen llore, que la imagen hable. Y vas a ser el primero que vas a andar detrás de la imagen del anticristo cuando Él venga, y ni lo vas a reconocer, y te vas a inclinar a Él, y te va a sellar, y te vas a ir al lago de fuego con Él, porque no lo vas a distinguir, por andar inclinada ante cualquier palo de yeso que se formó ahí en la pared. Inclinémonos, rebajando al Dios Elohim, a Adonai, al Dios de dioses, a un dibujo, a una estatua. Y Él es claro en su palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni tu marido, ni tu perro, ni nadie, ni tus hijos, ni tus nietos, mujer, ni nadie. No puedes tener primero a nadie, primero antes que al Señor, ni tu iglesia, a nadie. Primero es el Dios de la Biblia, primero es a Él. Dice: no te harás imagen ni ninguna, ni algo semejante, ni parecido de lo que está arriba en los cielos, abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás.
algo como más claro? Vaya, busca en la Biblia Jerusalén o en la Dios habla hoy, vaya, busca y verá. Incluso, creo si no se han atrevido a cambiarlo, aunque he visto que han alterado esa Biblia con letras rojas. Esa Biblia grandísima que pasan vendiendo para poner en el atril, que tiene hartos dibujos de idolatría, una cosa pero como así de grande. Si la tienen, vaya y busque Éxodo 20, a ver qué dice. Dice, ¿por qué? ¿Por qué razón dice el Señor que no? Dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Son dos cosas. Si tú lo amas y si tú no te inclinas, Él hace misericordia sobre millares de tus generaciones, porque tú lo has amado y has guardado sus mandamientos. Pero si no es así, va a visitar la maldad tuya sobre tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos van a nacer, porque el pecado ya vimos que se hereda en la sangre, que ellos van a tener la misma tendencia de pecado de sus padres. Si el papá era un borracho, seguramente el man va a ser drogadicto. Porque si tú ni quieres al Señor, sigues con tus imágenes, con tus cosas y todo eso, pues tú lo que vas a hacer es atraer eso espiritual sobre tu casa. Y tú lo que les estás diciendo es, mira, toma, te lo entrego, haz lo que quieras. ¿Me hago entender? Es eso. Hoy es un día para que te arrepientas y te apartes del pecado, porque el Señor aborrece la idolatría. Hoy es el día para que diga, Señor, me arrepiento. La palabra dice que la mujer que está casada con un incrédulo santifica a su esposo. Esposo, llámese persona que la valoró a usted y que se casó con usted porque la valoró. O dígale usted hace con el que vive que se quiere casar, a ver qué hace. Sale corriendo. Y usted, como es una adicta emocional, pues hace lo que él le dice, prefiere someterse al pecado. Espero que acá no ocurra eso ocurre afuera, acá no. Después de esto no va a ocurrir, yo sé que no. Amén. Entonces, fíjese, otra cosa que trae la idolatría, ¿saben qué es? La homosexualidad. ¿Se los digo en la palabra? Vamos a abrir Romanos 1:21. ¿Es palabra de Dios? Te alabamos, Señor. Ah, bueno. O eso no es. O si eso no es. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, es así, es como mi abuelita, es como mi bisabuelita, es como mi papacito, es como mi mamacita, yo no voy a cambiar eso. ¿Qué dirá la tía Inés? ¿Qué dirá la tía Julia? ¿Qué dirá la comadre? ¿Qué dirá? Por Dios, ¿usted prefiere irse para el infierno? Por lo que diga la tía Julia, la tía Inés, la comadre. Padre del cielo, ¿usted prefiere irse al infierno? Qué poca identidad en la cruz del Señor tiene usted, en que es usted una nueva criatura y que su corazón no lo va a llenar por lo que diga otro. Dice, se envaneció, o sea, mente vana, mente que no sirve para nada, pensamientos por allá de otras cosas. Y su necio corazón empezó la necedad y se endureció. Pero si yo lo sé, no es así, yo sé cómo es. Versículo 22, profesaron ser sabios y así se hicieron necios. Ah, no, yo sé. Ay, ¿cómo me va a decir? ¿Le va a enseñar a su mamá a ser hijos? Mamá, mire que la palabra del Señor, porque hay muchas veces que es al revés, no es los padres a los hijos, sino los hijos a los padres. Mamá, vea, ¿le va a enseñar a su mamá a ser hijos? No, mamá, ser hijos no, pero arrepentirse sí. Si usted da un buen testimonio, puede enseñarle, ¿sí? Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la gloria de Adonai, la de Elohim, el nada más y nada menos que el creador del universo, de cosas que aún hasta ahorita están descubriendo, que no saben porque Él es el creador y Él lo sabe.
en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué es una semejanza de imagen de hombre corruptible? Una estatua de un hombre. ¿O es que no es claro? ¿O no será claro eso? De aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por esta razón, dice, por lo cual también Dios ¿quién los entregó? Si usted persiste en su idolatría, yo le digo, cara acá, Dios la entrega. ¿Por qué? Aquí dice, Dios los entregó. Y el amor, pues es que el amor de Dios consiste no en que usted pobrecita. El amor de Dios consiste en que Él entregó a su único hijo a morir en una cruz para que muera por sus pecados. Entonces usted no puede ir a pisotear la sangre del Señor diciendo yo sigo en mi pecado y rechazar su perdón y rechazar su sangre. Ese es el amor bíblico. El amor emocional es otra cosa. Ese es el bíblico y el que vale aquí es el bíblico. El que vale para el Señor es el bíblico. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entra más idolatría, entonces ya usted por allá está abrazando la mata, el árbol y todo. Una persona rechaza la palabra de Dios y termina por allá con un punto aquí, haciendo termina por allá con el Hare Krishna, con lo que sea, menos la palabra. Lo que sea, lo que se le presente. Cuando una persona endurece su corazón y resiste, porque si usted resiste la palabra del Señor, usted está resistiendo a Jesús. ¿No ve que son las que dan testimonio de Él? Aquí es donde usted conoce quién es Él. Entonces usted lo está resistiendo. Dice el versículo 26. Por esto Dios los entregó. Entonces la idolatría cree lo que venga, la filosofía que venga, lo que esté de moda, chicle ungido, escoba ungida, todo ungido, va creyendo lo que sea con tal de que no se tenga que arrepentir ni entregar lo que tiene allá guardado, lo que sea está bien. Versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. ¿Cómo se llama eso? Lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso es que hay tantas cosas en su vida. Y entonces usted, pero Dios, tu culpa. No, Dios no tiene la culpa. Si hoy te arrepientes, si le das la espalda al pecado y vuelves a Dios, Dios va a usar eso para tu bien. ¿Cómo? Él sabe cómo, porque Él es Dios. Y Él lo va a usar para tu bien y te va a usar. Pero si no te arrepientes, si te digo, te vas a hundir más. Y hundes más al resto. Tú vas delante, hundes más tu familia, hundes más los que vienen porque tú eres el ejemplo. Así que es tu decisión. La homosexualidad no es genética, no está científicamente comprobado aunque lo digan. Porque si tú estás diciendo que la homosexualidad es genética, estás diciendo que Dios es injusto. Porque Dios, ¿cómo va a mandar al infierno un homosexual si lo creó hombre y era mujer? Dios es justo. La homosexualidad es una conducta aprendida, una actividad aprendida. La homosexualidad viene también por el abuso sexual de otro hombre. La homosexualidad entra en el alma, es un demonio que entra al alma, es un pecado, no es ninguna enfermedad. El alcoholismo y la borrachera suya es un pecado, no es ninguna enfermedad. Su cigarrillo es un pecado, no es ninguna enfermedad. Hay que llamar a las cosas por su nombre, hermanas. Si son hermanas y han creído. Y si no, la invito a que se arrepienta y empiece a llamar las cosas por su nombre. Al pecado, pecado. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Vino un juicio divino porque cometieron un sacrilegio contra el propio cuerpo.
Y entonces de ahí viene todo. La mente reprobada. La mente reprobada a la que Dios los entregó es que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y esto no tiene nada. Y como está de moda y todo el mundo lo acepta, es así. Y aún en la iglesia, hoy aceptan la fornicación, el adulterio. Hay juicio sobre eso. Póngase en santidad, hermana. Porque si no hay matrimonio, es que no la ama. Deje de ser ilusa. No la ama. Primera de Corintios 3:17. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Dónde dice eso? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí dice. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, o sea, nuestro cuerpo es donde habita el Espíritu Santo, es santo eso, o sea, es separado del pecado. Por eso el Señor nos dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros son los miembros de nuestro cuerpo, sus manitos que tocan, sus ojitos que ven, su boquita que habla, su naricita que huele, sus piecitos ¿a dónde van? Tu sexualidad, ¿de quién es? Es apartada en matrimonio, porque el sexo lo creó Dios, pero solo para el matrimonio. ¿Es apartada en el matrimonio? ¿O prefieres ser insensata? Y que ese arremuesco con el que vives haga lo que quiera contigo en tu vida emocional, después se vaya con otra y te deje cuando ya te use. ¿Y tú te aguantas? Mujer, por favor. Tú estás esculpida, lo vimos. ¿En dónde? En las manos del Señor. Entonces, ¿qué haces ahí? Orando para que se convierta. Ay, Padre. Mira, hermano, ¿sabe qué? Separe su cuerpo de ese cuerpo, porque su cuerpo es el templo del Señor. Y si tanto quiere a ese arremuesco, hermana, pues ore. Y si el Señor transforma su corazón, Él vendrá y le pedirá matrimonio y cásese con Él. Pero no sea obstinada, mujer. Amén. No sea obstinada. Porque entonces después la tengo aquí en 2 años llorando con 3 chinos. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? No me soporto, no me aguanto. Me dejó, me puso 1, 2, 3, 4, 5 cuernos. Pastora, ¿qué hago? Aproveche, no endurezca su corazón. Dice el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Tú decides a quién te vas a someter, a quién te sometes. Lo que nos corresponde a nosotros como cristianos es ejercer el dominio propio por el espíritu de poder que Él nos ha dado. Amén. Él nos dio el Espíritu Santo y nos dio un espíritu de poder y de dominio propio para decirle a ese chulo no. Primeramente, porque es que esa es la mayor concupiscencia de la mujer, una carencia emocional, una carencia de afecto. Se casan, creen que lo van a convertir, creen que se va a convertir, aquí como el testimonio que nos presentó nuestra hermana, que decía que ella estaba convencida en su corazón que ella lo iba a convertir. Y duramos aquí detrás de ella como 3 años. Los 2 años que luchó detrás de la belleza y como otro año cuando no estaba con él, pero sí estaba con él. Y luchamos con la palabra y mira esto y mira otro. Yo dije, no, esta mujer se va a ir porque a nosotros acá la verdad, nosotros estorbamos y harto. Aquí hasta que no veamos que cogió el ritmo con la palabra, no los dejamos en paz. Por allá las hermanas se ríen.
Pero gracias al Señor ellas han aguantado la disciplina. Porque eso es ser un pastor, hermanos. Si uno, entonces, ¿qué es? ¿Qué es ser un pastor? A ver, ¿qué? Venir, predicar bonito, allá que la hermana cante, todas saltamos, y eso es una iglesia, eso es ser un pastor. No, hermana. Nosotros velamos por sus almas, hermana. Nosotros velamos para que en verdad, hermana, no nos vaya a decirle, Señor, oiga, usted quiso con fulana. Usted la dejó ahí con ese chulo, con ese pecado, y la hermana ahí, años y años en la iglesia, y uno, esperar que el Espíritu le hable. No, hermana, es que para eso la puse a usted ahí. O si no, yo le hablo a todo el mundo y no hay iglesia. Para eso la puse. Entonces, tenemos que entender que el Señor nos dio ese poder en el Espíritu para dominar el pecado, para no someternos a los poderes de Satanás, para que Él controle nuestra vida, que nosotros podamos crucificar los deseos de nuestra carne. El deseo de fornicar, el deseo de ser dependiente, de tener una persona ahí al lado, el anhelo, el deseo de que he visto en las personas de tercera algo terrible, terrible, me asusta. Si no los visitan, si no ven los nietos, si no ven no sé qué, si no ven, se mueren. Hay señoras que hasta resultan en el psiquiátrico. ¿Quién dijo eso? Si Jehová es tu marido, Jehová de los ejércitos es su nombre, es tu marido, es tu hacedor, es tu compañero. ¿Y qué de los otros si no te honran? Allá el Señor tratará con ellos. Y tú ahí muriéndote porque no te llevan el nieto, porque no ven la nieta, porque no. Por Dios, ¿qué es esto, mujeres? Llegando casi al final de la vida, casi al final ya de que el Señor diga, bueno, enlista fulana de tal a tal hora, vayan por ella. Si se arrepintió, para arriba, si no, para abajo, ya no hay nada que hacer. Y aún siguen detrás, mendigando a ver si la visitan, si no la visitaron, si fueron, si no fueron, si vinieron, si no vinieron. En lugar de decir, Señor, me queda poco tiempo, voy a servirte. Como pueda, con mi cuerpo, con mi espíritu, orando, lo que sea, voy a servirte, Señor, y te pongo a ti primero. Amén. Es así, hermana. Y si no quiere, pues no lo haga. Siga ya llorando, esperando que vayan a visitarla o que la miren o que todo eso. Problema suyo, hermana. Es decisión suya. Pero aquí, en el Señor, nos debemos someter al Señor. Eso se llama crucificar nuestros deseos y nuestra carne. Y ahí sí podemos sacarle el demonio si lo tiene. Porque cuando tú crucificas la carne, los demonios pierden el poder sobre ti y muchos se van. Cuando has estado involucrada en el ocultismo, pueda que no. Porque eso ya es algo espiritual y son pactos espirituales que se hacen con la voluntad de una persona. Se acompaña a otra, donde a la otra leen las cartas. Cuando has estado implicada en la muerte de un bebé. ¿Yo? Sí, mija, cuando fue a donde la amiga a acompañarla que se hiciera el aborto. Culpable, tú estás siendo cómplice de un asesinato. Ahí está involucrado la parte espiritual, entonces ahí entran demonios. En la parte del ocultismo, idolatría, detrás de la Virgen, allá arrodillada, allá. Ahí entran demonios en tu vida. ¿Me hago entender? Sí, hay. Cuando uno crucifica la carne, hay demonios que salen. Cuando no, no. Porque hay un derecho legal que tú le diste, siga, entra a mi cuerpo, entra a mi mente. Cuando hay adulterio y fornicación, lo mismo, entra, tranquilo. Usted le dijo, mire, ahí le firmo sobre mi parte sexual, tome, fue su voluntad, pero en la sangre de Cristo hay misericordia. Si usted se arrepienta, si usted crucifica su carne y dice, no, renuncio a eso, ahí sí se puede pensar en una liberación, pero es que esto se ha vuelto, es un circo. Me duele aquí, libéreme. Me duele aquí, libéreme. Me duele, no, aquí por ahí hacemos un encuentro cada año y eso. Ya las hermanas, ya que liberación, ya es pura carne. Crucifíquense allá, mija, muera y siga. Eso es para las personas que están recién llegadas y se arrepienten y han tenido una vida de ocultismo y todo eso. Ya, 1 o 2 veces salió, pero el pastor allá sudando, salga, fuera, fuera. ¿Cuál fuera? Si ni siquiera se ha arrepentido, no ha perdonado. Piensa en estar bien para irse con el tinieblo, con el chulo a seguir viviendo. Entonces, ¿para cuál fuera de qué? Si usted va y le saca ese demonio, la persona llega y se va y entran 7 peores. Ahí sí que va a ser peor, va a resultar peor, se va a endurecer peor.
No haga eso. Si usted es un ministro, no haga eso. Sea sabio. Amén. Sea sabio. El Señor en primera de Pedro 5:6 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Haga eso antes de que resulte maníaca depresiva en un psiquiátrico. Si eso ocurre, ¿hay solución? Sí. Con arrepentimiento. Con nada más. O llene de pastas y verá lo que le va a pasar. Ahí sí que peor, va a resultar viendo hasta el demonio, hasta el mismo Satanás en persona, hermana. No, esto es bíblico. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosas, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios. Fíjense que primero dice que no estemos afanosas. Primero dice que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Que con oración, que con ruego, que dando gracias en todo al Señor, así estemos en pruebas. Y ahí sí, la paz de Dios, que sobre y pasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Entendimos cómo es el proceso? La sanidad viene únicamente por el sometimiento, hermana, a la palabra de Dios y por la fe. Porque cuando abandonamos la escritura, yo les tengo una noticia: no hay nada que hacer. Andará como errante allá, para un lado, para otro, de una iglesia a otra, de un pastor a otro, de un cura al otro, de un exorcista a otro, de un man a otro, no sé. Salmos 119 y 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Usted ama la palabra? ¿Quiere tener mucha paz? Ahí dice. Ahí dice: mucha paz tienen los que no tienen problemas. ¿Dice eso? No. Aman tu ley. Y amar la ley de Dios significa estar siempre constantemente meditándola, estudiándola, conociendo al Señor a través de la palabra. Hermana, no existe ningún problema mental ni emocional que no tenga su sanidad en la sangre de Jesucristo. La persona esquizofrénica necesita enfrentarse con la realidad de su conducta. La paz proviene de Jesucristo. ¿Entendimos? Si usted tiene una profesión, ya estudió usted su psicología, todas esas profesiones, espero que el Señor le hable. Aquí hay varias que conozco. Que el Señor le hable para que usted en verdad dirija a las personas. Es su responsabilidad. No a todas esas cosas que aprendió que no son. Es su responsabilidad y Dios va a demandar esas almas de su mano, hermana. ¿Me hago entender? Entonces, para eso primero se tendrá que entrenar en la palabra y estudiarla. Supongo yo que no va a decir: yo me lo sé todo, yo lo sabré todo. No, yo sé, yo ya sé. No, hermana, sea humilde y en verdad. Y ahí sí podemos decir lo que decía el Señor y creer en lo que, porque Él vino a eso. Dice Isaías 61. Abra su Biblia en Isaías. El que dijo esto fue Jesucristo, ¿no? No soy yo. Ahorita vamos a cantar el Salmo 61. ¿Sí? Entonces cuando el Salmo 61 dice: yo lo profetizo y así será, es Jesucristo, ¿no? No es la pastora ni Lilibet. Bueno, dice el Salmo, Isaías 61, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Él fue el que leyó esa escritura en la sinagoga. Sobre Jesús. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar. ¿A quiénes? A los enlutados,
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea, el Señor viene a darnos las buenas nuevas, y las buenas nuevas es que Él murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día. Esas son las buenas nuevas. ¿Para qué le añaden más? ¿O para qué le quitan? Es eso, buenas noticias. Eres libre de la condenación, eres libre para vivir una vida santa. A los abatidos, ¿quiénes han estado abatidos? Muchos. A esos es que viene el Señor a darle buenas nuevas. ¿Quiénes han estado quebrantados? Vendar a los quebrantados, a los cautivos sacarlos, darles libertad a los que están presos, darles libertad a los cautivos, consolar a los que están enlutados. Y a los que están afligidos darle gloria y darle alegría, darle alegría a los que están en luto, a los que están en un espíritu angustiado. A eso vino Jesucristo, hermanas. Pero para eso nos tenemos que arrepentir, amén. ¿Sí les ha quedado claro el mensaje, hermanas? Yo espero que sí, hermanas, de verdad. Yo espero, ojalá por mí fuera que yo las viera siempre a todas, que empezaran a estudiar la palabra del Señor, que empezaran a congregarse y a estudiar para que fueran soldadas aprobadas que usan bien la palabra del Señor. Así dice en 2 de Timoteo, y es lo que Él busca. Obreros aprobados, no que griten harto y salten y zapateen, no, sacando demonios, no. Obreros aprobados dice que usen bien la palabra de verdad. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el Salmo 91, amén. Señor, gracias por este tiempo, Dios. Gracias por traer sanidad, Señor. Gracias por el Isaías, Huguito, Isaías 61, me equivoco y digo Salmo. Gracias, Señor, por darnos libertad a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Y en verdad hoy queremos rendir nuestras vidas delante de ti, Señor, nuestro corazón, Señor, y reconocer que somos responsables, Señor, muchas veces de nuestra depresión. Reconocemos que somos responsables, Señor, de nuestro doble ánimo. Y, Señor, la verdad, la mayoría de las veces somos responsables aún de nuestra enfermedad, Señor, de nuestro dolor de huesos, de nuestro dolor en nuestros corazones, Señor. Perdónanos, Señor, Padre Santo. En verdad hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Queremos aprender a ser mansos y humildes de corazón, Señor, para hallar reposo para nuestras almas, Señor. Queremos aceptar tu corrección, queremos aceptar tu disciplina y sobre todo, Señor, queremos trabajar, Señor, en la palabra, Dios, porque mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. En verdad hoy creemos que tu Espíritu, Señor, viene a darnos, Señor, a vendar nuestras heridas, nuestro quebranto, a darnos buenas nuevas, a consolarnos, Señor. Lo creemos, Señor. Y hoy en verdad, Señor, disponemos nuestro corazón, Jesús, para que haya libertad mental, para que haya libertad emocional en nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso